La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, Confusam, informó que este martes se inicia un paro nacional de 72 horas prorrogables, sumándose a las movilizaciones de la ANEF, esto debido a la distancia en el reajuste del sector público, y los funcionarios exigen un 7%, el gobierno ofreció un 4,4%. Queremos ahondar más en esta movilización y para eso conversamos con uno de los miembros, presidente de la Confusam, Esteban Maturana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, se sabía ya, y la ANEF inició el paro, de hecho, en la jornada de ayer también, respecto al mismo motivo por el cual ustedes están reclamando. ¿Tienen expectativas de que el gobierno pueda subir un poco este porcentaje a 4,4%? O sea, la verdad es que si se puso esa cifra por parte del subdirector de racionalización del presupuesto, o sea, no es la última cifra. La última cifra siempre la pone el ministro de Hacienda, que lamentablemente en esta negociación se hizo presente en la primera y después no ha vuelto a aparecer en ninguna de las reuniones. Incluso nosotros estuvimos todo el fin de semana esperando que se apareciera, porque ya el día viernes tendría algún espacio para conversar con nosotros. Sábado, domingo lo esperamos, no pasó absolutamente nada. Ni ayer, lunes. Obviamente aquí no es solamente un tema de cifras, es un tema de cómo se ha llevado adelante esta negociación. Nosotros presentamos en octubre en nuestro petitorio, sabiendo que el tema electoral iba a generar ruido, iba a generar algunas dificultades. Eso se lo hicimos ver al ministro. Lamentablemente el ministro no quiso entender, él se empecinó en que la negociación fuera para después de la primera vuelta. Y ahora estamos complicados porque está discutiendo ley de presupuesto, estamos frente a una segunda vuelta electoral y no hay ley de reajuste en una semana en que ya estamos en los últimos días hábiles del mes de noviembre, y el reajuste empieza a regir a partir del 1 de diciembre y no hay ni siquiera un proyecto de ley. Ahora, incluso coincide todo esto con la discusión de la ley de presupuesto para el área de salud. Sí, ¿Ustedes piensan ahí presionar un poco de la misma manera con esta movilización, o está nada más que ligado con el tema en el fondo de este aumento al 7%, que es lo que esperan? Bueno, lamentablemente la discusión de la ley de presupuesto hoy día no está centrada ni en el área de salud ni en el área de educación. La discusión principal es respecto a los gastos de libre disponibilidad para el gobierno futuro, porque desde mi punto de vista es una torpeza política que es bastante grande. Lo importante en todo caso para nosotros es que nunca había estado en vínculo directo la discusión de la ley de presupuesto con la ley de reajuste general del sector público. Es la primera vez que se utiliza esto como argumento, y lo que uno percibe es que en verdad aquí el ministro, por alguna razón que él tendrá que explicar al país, se ha negado sistemáticamente a negociar este año con nosotros. No se ha querido aparecer en ninguna de las reuniones y ha tenido, desde mi punto de vista, una actitud muy arrogante con respecto al sector público. Ayer lo escuchamos hablar y decía que a él los paros no lo afectan, no lo doblan, no lo molestan, y que podemos hacer cuantos paros queramos. La verdad es que eso me parece una actitud de soberbia y de arrogancia de parte de un ministro de Estado claramente inaceptable, y que habla muy mal de su espíritu democrático. Ahora, ellos hablan mucho de que ser responsable con las cifras, que ellos lo que están proponiendo está dentro de los rangos de responsabilidad para que el país siga funcionando como lo hacía hasta ahora. ¿Ustedes creen que ese rango de responsabilidad está bajo lo que debiese ser? ¿O ustedes creen que la palabra responsabilidad está bien utilizada en varios aspectos, pero que las cifras simplemente se podrían elevar un poco más? Porque lo hemos escuchado de muchos, que la situación que viene tampoco es muy buena y que por lo tanto hay que ser responsables. La verdad es que con respecto al manejo de cifras, el actual gobierno tiene algunas dificultades. Solamente recuerdo el tema del censo, el INE, que habla claramente de que tenemos un grave problema, que nos afecta incluso a nosotros, porque si las cifras del INE no son adecuadas, eso significa que eso podría haber impactado negativamente en nuestras negociaciones. Así que con respecto a cifras no hay mucho que creer al actual gobierno. Efectivamente, nosotros nos hacemos cargo de que la situación económica mundial y nacional probablemente estamos en una situación distinta a la del año pasado, pero también debemos señalar que la economía chilena no está dejando de crecer, la economía chilena crece. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Por una parte, recuperar el poder adquisitivo perdido, que son a lo menos 2 puntos porcentuales, la inflación anualizada va a estar en 1,9 y al final en diciembre va a estar en 2,4. Y también queremos participar del crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía al término de este año va a ser de más de 4 y tantos, probablemente 5. Y por eso estamos en una cifra de 7 en este minuto. ¿Y por qué queremos participar del crecimiento de la economía? Primero, porque Chile es el país más desigual del mundo y se explica precisamente por los bajos salarios y por las tremendas distancias entre los que más ganan y los que menos ganan. Y por ende, aquí es importante que la gente empiece a recibir también el crecimiento de la economía con cargo a sus sueldos. Y por otro lado, el tema de
que un Estado, un país no funciona, su economía no funciona si no existe un sector público. Chile tiene un muy buen sector público, chiquitito, pero un gran sector público que le garantiza educación, salud, que funcionen los sistemas de transporte, que funcione el comercio, que se puedan hacer todos los trámites, garantiza la defensa, entre paréntesis, el reajuste también beneficia al personal de las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, claramente para nosotros es importante que en el reajuste que finalmente concordemos quede reflejado tanto el crecimiento de la economía como el reconocimiento a la labor que desempeñan los funcionarios públicos, 400.000 funcionarios públicos de sus familias, sin las cuales es imposible que un país funcione. Ahora, desde el punto de vista del aumento de sueldo, yo estoy llegándolo a la realidad que yo he escuchado comentarios, por ejemplo, de personas en la calle, en fin, que hablan, pero ¿por qué al sector público se le puede reajustar 4, 5, 6, 7% si a mí en mi trabajo particular me lo reajustan con el IPC, que en los últimos 12 meses fue con suerte un 1% y no me lo reajustan más? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué ese reajuste tan elevado? ¿Porque quieren llegar a un sueldo base que históricamente no se les ha concedido? ¿Cuáles son las razones técnicas del por qué? Bueno, ya habíamos mencionado que es nuestro interés participar del crecimiento de la economía, pero además hay que acordarse que en los años 80, durante las recesiones económicas, el sueldo de los funcionarios públicos se congeló durante mucho tiempo. Pero además también ocurrieron otras cosas muy desagradables durante esa época, aparte de todas las violaciones de derechos humanos y todo aquello. Fue que el Código del Trabajo fue absolutamente modificado por un empresario, el creador de las AFP, a favor de los empresarios. Y hoy en día en el mundo privado es la situación compleja de los sindicatos y de los trabajadores, porque no pueden negociar, porque el Código del Trabajo no entrega herramientas. Es un Código del Trabajo hecho y diseñado para favorecer a los empresarios, y por eso esa incapacidad del mundo del trabajo para poder lograr negociaciones adecuadas, salvo en las grandes empresas, y sobre todo en la minería del cobre, donde se perciben hasta bonos de 14 millones de pesos por cierre de negociaciones. Pero en la inmensa mayoría de los casos los sindicatos no pueden, porque además la sindicalización en Chile ha sufrido todo el efecto de ese Código del Trabajo que permite quebrar, dividir. Tenemos un sindicalismo bastante complicado por mucha atomización, y esto nos resta poder negociador en el mundo privado. Ahora, para nosotros es importante también tener una muy buena negociación, porque el resultado que nosotros tengamos va a impactar en la negociación del mundo privado, y para ello es importante que logremos también obtener una muy buena cifra. Así, aquí el tema no es solamente participar del crecimiento de la economía, sino que también en algún minuto el gobierno se va a tener que hacer cargo de que es necesario generar condiciones de negociación distintas con los funcionarios públicos. El gobierno no puede negociar por bondad graciosa, porque algún día el ministro le baje la generosidad, o si ese día el ministro amanece de mal genio, las cosas no funcionan. El ministro tiene que tener la obligación de negociar con nosotros, tiene que sentarse a negociar con nosotros. La ley tiene que decirle al ministro si tiene que sentarse con los representantes legítimos de los funcionarios públicos a negociar en tal periodo, en tal momento del año, a efectos de que al año siguiente los funcionarios puedan ver sus remuneraciones reajustadas en lo que corresponde. Ahora, esto es parte de un proceso durante todos los años, siempre tenemos como estas conversaciones o discusiones a fines de año respecto al aumento de los salarios, pero ¿usted estarían dispuestos a que haya un mecanismo automático todos los años? ¿O usted cree que dentro de la historia de nuestro país es necesario que se generen estas discusiones año tras año para poder llegar a un aumento? O sea, nos gustaría, por ejemplo, que las remuneraciones estuvieran indexadas al UF, por ejemplo. Sería muy entretenido, así como nos castigan, por ejemplo, en los créditos que se toman todos en UF, los hipotecarios sobre todo. Nos gustaría también que se pudiera indexar remuneraciones en UF. Pero la verdad es que ese mecanismo tendría que hacerse cargo también de cómo, si fuera automático, se registrara el crecimiento de la economía. Porque es importante que los trabajadores en un país como el nuestro, que genera riqueza, pero que es tremendamente desigual la distribución de la riqueza, existan mecanismos de redistribución de la riqueza. Entonces nosotros estaríamos dispuestos a que se nos entregue lo que ha sido pérdida de poder adquisitivo durante el periodo del tiempo, más el crecimiento de la economía y algún plus, obviamente por algún otro concepto que pudiera estar establecido dentro de la ley. Ahora, eso es utopía, porque con las actuales autoridades la verdad es que es muy difícil. Ellos siempre están buscando la fórmula de reducir al máximo nuestras aspiraciones, buscando siempre argumentos de que si inflación pasada, que si inflación futura, que si la economía... Impresionante, pero cuando la economía está creciendo, se dice, no, hay que ser racionales, hay que ser calmados, hay que ser tranquilos, porque ahora está creciendo la economía, pero en algunos años más la economía se va a ralentizar, se va a desacelerar. Y después cuando la economía se desacelera, claro, a nosotros nos pasan todo el costo de las recesiones económicas, y siempre ocurre lo mismo.
Cuando hay riqueza generándose en el país, los ricos siguen enriqueciéndose. Y nosotros seguimos esperando que la riqueza nos llegue a nosotros. Y cuando hay pobreza, nosotros pagamos el costo porque los ricos jamás pagan el costo de las recesiones. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Ah? No, una disculpa, por favor, a los usuarios del sistema público de salud. Quisiéramos señalar que nosotros estamos en esta, lamentablemente, por responsabilidad del gobierno. Les pedimos que el día de hoy no concurran a nuestros establecimientos y que sí están garantizadas las atenciones de urgencia en todo nuestro servicio de atención primaria de urgencia y los turnos éticos. Por cierto, las disculpas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.